Bienvenidos al curso de Fundamentos de Big Data de DataBits. Soy su instructor Fabricio Echeverría, especialista en áreas de Big Data, ciencias de datos, Machine Learning, y vamos a tratar hoy sobre la cápsula 2. El objetivo del curso tiene que hablar sobre determinar los elementos que forman la Big Data, identificar cuáles son las arquitecturas usadas, identificar los elementos teóricos suficientes para que puedan encontrar un problema de Big Data. La cápsula 2 trata sobre las 3 Bs de las Big Data. En un principio, en la clase anterior, hablamos de algunas definiciones de las 3 Bs, inclusive hasta por qué esto puede ser una quinta B. Hoy en día, mucho se trata sobre el tema fundamental, el volumen, la velocidad y la variedad. ¿Y por qué se trata de esto? Porque también se han conjugado elementos nuevos que aparecen como parte de los procesos de Big Data. Por ejemplo, si hablo de volumen, yo tengo mi equivalente en el área de arquitectura que es el batch processing, procesamiento masivo de datos. Si hablo de velocidad, en cambio estoy hablando de streaming processing. O si hablo de variedad, estoy hablando de elementos que son no SQLs, que rompen el elemento relacional por el cual se ha almacenado por mucho tiempo los datos. Entonces, cada B representa actualmente un elemento nuevo implementado dentro de las arquitecturas y que a esto también se le conoce como elementos que resuelven problemas de Big Data. ¿Por qué el volumen se convirtió en un elemento primordial a analizar? Almacenar gran cantidad de datos involucra tener espacio. Espacio en discos duros, espacio en discos, porque pueden haber ahora discos de estado sólido también, espacio en buscar nuevas formas de almacenamiento. Y todo esto tiene que ser llevado a lugares en los cuales permitan no solamente recopilar y almacenar, sino también que puedan esos datos ser procesados. Entonces, tener un mayor crecimiento en el volumen de datos ha llevado a hacer investigaciones en el tiempo para reducir los costos de cada byte existente en los diferentes elementos de investigación de discos para procesamiento de computadoras o de servidores. Piense usted lo siguiente, lo importante. Si ese precio no hubiera bajado, a la fecha no hubiera Big Data. Porque una de las cosas importantes que tenemos es que el almacenamiento se ha vuelto muy barato. Entonces, como el almacenamiento es muy barato, puedo almacenar muchos bytes más frente a lo que pasaba hace 20 o 30 años. Luego tengo la velocidad, ¿no? Todo se almacena, todo se procesa, todo se ejecuta, todo se captura. Tenemos leyes y leyes y leyes ahora que obligan a tener todos estos tipos de elementos y que están a gran velocidad captando cosas. Entonces, estos elementos que existen en una variedad, pues procuran ¿no? llevarse a ser procesados, a ser almacenados dentro de estos esquemas de Big Data. Entonces, la velocidad ha aumentado. Podemos estar hablando de que hay países que por segundo procesan 5, 6 petabytes, 10 petabytes, una cosa increíble frente a la cantidad de contenido que se genera a la fecha. Y después tenemos la variedad, variedad de todo. Tenemos archivos de videos, que es una fuente que antes no se consideraba para procesar. Tenemos archivos de audio que vienen como parte independiente del video a veces. Tenemos elementos que se procesan en tablas relacionales, en elementos documentales. Tenemos un sinnúmero de nuevos elementos que aparecen para ser procesados. Y a la fecha van a venir nuevos más, porque tenemos elementos que se generan por medio de inteligencia artificial. Entonces, imagínense toda la cantidad de elementos que existen para procesar y que han aumentado el tamaño y la velocidad dentro de sus elementos de obtener datos. Al final, lo que me interesa es el dato. Entonces, la variedad lo que ha hecho es que tengamos más elementos para obtener datos. Y aquí tenemos un gráfico de por qué las 3 cosas, el data velocity, el data variety, el data volume, no, sencillamente a veces no convergen. Mientras usted más se mueve en una de estas líneas, más
tamaño aumenta, como el caso que tenemos aquí, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Estamos yendo hacia extremos en los cuales 10 al cubo van aumentando cada vez cuando, frente a lo que me exige el data velocity, datos periódicos, datos cercanos al real time, datos en real time, saber qué está pasando en un momento determinado en un lugar, o pasar de elementos de almacenamiento muy simples como una tabla a la base de datos, a foto, a web, a audio. Ahora tenemos elementos sociales, videos no estructurados, móvil. Eso es data variety. Entonces, allí encontramos a veces desequilibrios entre las tres Bs. Y lo que tenemos que hacer o procurar cuando vayamos a resolver un problema de Big Data es saber por dónde son los tipos de elementos que se van a mover. Si es un tema de data velocity, un tema de variedad, un tema de volumen. Por ejemplo, tengo múltiples sensores que controlan datos, equipos de alta velocidad. Tengo almacenamiento documental muy pesado, equipo de variedad con almacenamiento de volumen. Tengo tablas que son altamente transaccionales, equipo de volumen. Y así consecutivamente, usted va viendo cuál es el eje o el vértice principal de su problema de 3D que tiene Big Data. Ahora, dentro de los principios de Big Data también aparece lo que se conoce como el teorema de CAP, que consiste en las siglas de consistencia, availability, que es disponibilidad, y partición o tolerancia a fallo. Las tres CAP definen que es muy difícil encontrar las tres cosas juntas. Hay un tema interesante sobre el tema de CAP, es que al hacer esa conjetura llamada conjetura de Brewer, y, o sea, me da a los analistas el tema de que las tres cosas juntas no existen. Y es por eso que la conjetura de Brewer nos llegó a dar cuáles son los diferentes temas de elementos que sí se pueden tener. Yo puedo tener consistencia con disponibilidad, puedo tener consistencia con tolerancia a fallo, puedo tener disponibilidad con partición a fallo. Y cada una de estas forma una forma de tecnología actual. Por ejemplo, la CA es la famosa RDMS, Relational Database Management System, que actualmente utilizamos en sistemas transaccionales. También tenemos el CP, que tiene que ver con consistencia y tolerancia a fallo, en la cual se encuentran elementos como el Bigtable, HBase, MongoDB, Base. Y también tenemos otros elementos como el caso de Availability Partition Tolerance, en el cual tenemos otro tipo de tecnología como Dynamo, Watermore, Cassandra, CouchDB. Pero lo importante es que esos elementos son utilizados en cada representación adecuada. No puedo utilizar un RDMS por temas de Big Data, sería muy pesado, mataría por elementos de transacciones, hay muchas cosas que se caerían en la memoria, en fin. Entonces, aquí es cuando tenemos que darnos cuenta por qué razón la Big Data surge. Surge allí en los elementos que SA no puede cumplir, o son CP o son AP. ¿En qué consiste la consistencia del teorema de CAP? La consistencia es la capacidad de que un sistema siempre mantenga un valor, ¿no? Eso no cambie. Por ejemplo, en el ejemplo, yo le digo a una computadora que X va a ser a 5. Si esto está en un sistema distribuido, yo espero que el sistema distribuido, si le pregunto a otra computadora, me diga sí, el valor es 5. A eso le llamamos consistencia. Que si yo pregunto en un nodo dentro de un sistema distribuido por algo, todo el nodo me responde lo mismo. Y allí hablamos de tener un elemento de consistencia. La disponibilidad es la característica de responder. Si usted tiene un conjunto de servidores implementados en un sistema distribuido para responder por Big Data, lo que se puede esperar es que cualquier servidor responda por la misma pregunta. Y si no puede responder, lo que va a decir hoy es, aquí hay un error. ¿Sí? Entonces, siempre debería de responder si hay disponibilidad. Y la tolerancia a fallo es que si algo pasa en un servidor, no, tranquilo, el resto de servidores puede responder. ¿Qué nos indica esto? Que el sistema tiene una resiliencia. O sea, que si se cae un nodo, si caen dos nodos, los otros nodos puedan responder aún en la ausencia de estos elementos.
Esto hace que sea altamente resiliente. Finalmente, la diferencia de CAP nos llevó a crear un conjunto de tecnologías que se las conoce como NoSQLs. Frente a la tecnología relacional, comenzaron a aparecer toda esta variedad de elementos. Por ejemplo, dentro de la estructura relacional de base de datos, que es formada por tablas y relaciones, nacen cosas que no se pueden procesar por la, digámoslo así, dificultad de esta arquitectura para ese tipo de procesamiento. Pero sin embargo, comienzan a nacer elementos dentro del NoSQL que por no ser estructuralmente de query language, se los conoció así. Por ejemplo, un column family, que tiene que ver con un manejo de base de datos de tipo de columnas, o una base de datos tipo grafo, que es muy importante, o una base de datos de clave-valor, en la cual las tablas siempre se van a referir por un elemento clave y van a responder frente a un valor que puede tener múltiples valores, o finalmente un documento, ¿no? Que va a tener un elemento no estructurado y que se va a poder almacenar. Entonces, el teorema de CAP hizo que se crearan todas estas tecnologías y usted va a encontrar a cada una de estas tecnologías representadas de diferentes formas. Por ejemplo, HBase para Column dentro de Hadoop, Graph con Neo4j, o en el caso de Keyvalue, Redis, o en el caso de Document, MongoDB. Cada una de estas tecnologías cumple un principio específico. ¿Por qué se lo está utilizando? Frente a lo que se hace dentro del motor RDMS. Como parte del resumen del curso, hemos revisado los tres elementos de la Big Data: comprender los principios del teorema de CAP y cómo estos forman los diferentes elementos de las nuevas arquitecturas NoSQL. Es muy importante que usted conozca estos detalles para poder formar un elemento característico al momento de seleccionar una tecnología. Porque yo puedo hacer Big Data aún en elementos que no son siempre de Hadoop. Entonces, con esto del teorema de CAP, a usted se le puede ampliar un poco más las soluciones para poder hacer una correcta implementación de elementos de Big Data. Sigamos creando profesionales del futuro frente con DataBit. Los espero en el siguiente módulo. Un abrazo.